Hola, hola, ¿cómo están todos? Hoy estamos con una visita muy especial. Estamos con Maru Torres. Y prefiero, yo la conozco bien, pero prefiero que se presente ella en vez de presentarla yo. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola, hola Débora, gracias por la invitación, por compartir contigo, que siempre son cosas muy interesantes. Bueno, soy mentora personal y de negocios, ayudo a dueños de pequeños negocios para que sus negocios sean más rentables y más eficientes. Y aparte de eso, pues soy escritora y por eso estamos Exactamente. acá, porque ya tengo mis 3 libros publicados. Exactamente, y a eso vamos a ir. Vamos a empezar por el último, que incluso hicimos la presentación y bueno, y estuvimos trabajando juntas, ¿no? De invisible a visible. ¿Lo tenés por ahí, Maru, para mostrárnoslo? No, fíjate que no lo tengo. No Ok. lo tengo porque vino alguien de visita y le Espera regalé que uno. lo tengo yo acá. Ok, ok, Aquí está. es genial. Invisible a Yo, visible de Maru Torres. amé esa portada, te digo. Esta portada está divina. Disculpen la interrupción, que fui a buscar el libro, pero esta portada está preciosa. ¿Lo Sí, puedo sí, porque mostrar, justamente que por ve favor? que muestra allí esas 3 figuras que van de invisible hasta llegar a visible, ¿no? Exactamente. Entonces, contanos un poco, Maru, de qué va de invisible a Bueno, visible. va de que hay muchas personas, y pues bueno, a mí me ha pasado particularmente, que vivimos como que de manera invisible, ¿no? No físicamente, sino pues para otras personas o para incluso para nosotros mismos. Y pues no tenemos en cuenta esa visibilidad que podemos lograr. Y esto es en varias etapas, como lo cuento en el libro, porque a veces sucede que nosotros somos muy visibles en un área. Pasa a veces en los negocios, si tú trabajas bajo relación de dependencia, que a lo mejor tú eres el jefe y bueno, y todo el mundo a que respeto, te tienen hasta miedo y bueno, y cuidado que viene la señora y tal. Porque es lo que tú inspiras ahí, eres muy visible o demasiado visible. Y pasa que de repente con tu pareja o en tu casa, tus hijos, pues eres totalmente invisible con los vecinos. Entonces realmente pues yo pienso que uno tiene que tener como ese equilibrio, ¿no? De que seas visible, sobre todo en estas áreas que son del personal, del profesional, de la pareja, de la comunidad, pues uno como que vivir lo que uno tiene que vivir, ¿no? Mostrarse y no estar, que a veces se cohíbe mucho uno de eso. Hay uno de los que yo hablo en el libro que se llama de invisible como que a propósito, porque también a veces desde nuestra comodidad decimos, no, a mí yo no me gusta meterme en problemas, yo mejor me quedo calladita, mejor no figuro, no salgo en la foto y así, pero lo decidí yo por comodidad, por no salir de la zona de... Tal cual. ¿Y cómo te surgió la idea de escribir sobre este tema? ¿O por qué te surgió la idea? Bueno, ve que yo estaba trabajando, tengo un proyecto que se llama Tu mejor versión ahora, y por supuesto todo vino de allí porque ya venía trabajando en este proyecto de cómo ser nuestra mejor versión. Entonces, realmente cómo ser la mejor versión de uno, bueno, siendo lo más visible posible en estas diferentes áreas de la vida. De allí me salió ese nombre de invisible a visible porque no es fácil, es como te digo, porque como son varias, como yo lo entiendo, uno tiene varias áreas o varios departamentos en su vida. Entonces eso de tratar uno de sentirse bien, no es que vamos a hacer del 1 al 10, 10 en todo, ¿no? Pero sí por lo menos que haya un equilibrio y no decir, no, yo soy una excelente madre, pero bueno, eres un desastre en otras cosas, por decir. Exacto. Entonces de allí surgió eso y por eso en el libro trato las 6 áreas de la vida. Súper. ¿Y cuánto tiempo pasó, más o menos, por supuesto, desde que pensaste, voy a escribir un libro sobre este tema y lo materializaste? Bueno, contigo todo es más fácil. Yo de verdad recomiendo a Débora, 100% Débora es de verdad, Gracias. es lo máximo para tú escribir el libro. Yo cuando decidí, porque bueno, ya yo había escrito 2 libros antes, y bueno, me quedé con las ganas, porque uno siempre, cuando uno escribe un libro, uno dice que ya voy a escribir el segundo, y voy con el segundo, y voy con el tercero, y bueno, siempre hay unos espacios, unos vacíos que Exacto. quedan, y bueno, pero por supuesto, trabajando ya contigo, en este aspecto tú siempre estás ahí encima, pendiente y todo. Y comenzamos a trabajar como en marzo del 2020,
¿Por qué? Y después empezó la pandemia, entonces, bueno, entre la pandemia, claro, evidentemente esto nosotros lo hacíamos online, porque yo estaba en No nos Argentina, afectaba ella la está en pandemia. Israel, y lo hacíamos online, pero bueno, de una u otra manera, de verdad, estaban sucediendo tantas cosas en el mundo para lo cual nosotros no estábamos preparados, Tal que cual. empezamos así a reunirnos y todas esas cosas. Después surgió bueno, entre que no sabíamos cuándo iba a terminar lo de la pandemia, yo tenía que viajar y estaba programando mi viaje y entre todo eso, pero siempre nos estábamos reuniendo y siempre estábamos viendo ese paso a paso. Lo que yo de verdad amo de Débora es que ella hace todo un esqueleto, un esquema de qué es lo que tú quieres escribir. Entonces uno va colocando allí y después no importa cómo uno escriba, o sea, el orden cómo Tal va, cual. pero a lo mejor a ti te apetece, pues, no sé, vas a escribir sobre 10 puntos y bueno, escribo hoy el del 8 y después el del 2 y después el del 3, pero no está uno como amarrado, es que tengo que escribir primero esto y después lo otro, porque en mi caso no tenían unas cosas que ver con lo otro, los capítulos no tenían que ver nada, ¿no? Entonces, este acompañamiento, cuando uno está acompañado, eso es lo que se te hace que sea más sencilla, ese enfoque de cómo afronto yo esto. Yo sé que hay otra gente que escribe y lo publica solo o bueno, en otras condiciones, pero yo creo que de verdad el acompañamiento tuyo fue excelente en ese aspecto. Primero, en hacer el esquema, o sea, de qué vamos a escribir, cuáles son los temas, para qué, para poderlos desarrollar, porque yo pienso, me acuerdo que ¿cómo le quieres llamar el libro? No es que el libro se va a llamar así, pero yo pienso que si uno no tiene idea de cómo se puede llamar el libro, pues ya cuando Exacto. uno por lo menos coloca que el nombre, bueno, de hecho habíamos puesto eso, o sea, de invisible a visible, y después tuvo el subtítulo que se llamaba El poder lo tienes tú, para como complementar eso. Pero eso se va dando en el camino. Buscas primero ese título y después también los capítulos del libro. ¿De qué voy a hablar yo? ¿De qué es lo que vamos a Exacto. escribir? Tal cual, porque si uno no tiene ordenada la cabeza con respecto a los temas que va a querer desarrollar en el libro, de verdad que sentarse a escribir es un suplicio, ¿no? Porque es como sentarse a escribir a la deriva, y eso es justamente lo que no hay que hacer. Exacto, y por Tal eso hay cual. gente que siempre empieza a escribir un libro, porque como siempre nos dice, para estar realizada hay que escribir un libro, a tener un hijo y plantar el árbol. Entonces normalmente Exacto. todos ya tenemos el hijo, plantamos el árbol, pero siempre andamos con eso como que, pero me falta escribir el libro y me falta escribir el libro, porque yo de verdad les recomiendo a todos que lo mejor es uno escribir el libro. Y escribir, a veces la gente dice, pero yo, imagínate tú, yo, ¿de qué puedo escribir? Mira, de verdad, uno puede escribir de tantas cosas desde su experiencia, de lo que tú quieras contar, de lo que tú quieras expresar, o sea, Y y los hay muchas conocimientos. maneras, sí, con lo que tú puedas ayudar a las personas, entonces hay muchísimos temas. Cuando trabajas, en el caso con Débora, es eso, pues es como que te lleva a tierra todas esas ideas que tienes y después haces el esquema, después entonces empezamos a, bueno, cuáles serían los títulos, el título del libro, los capítulos de lo que vas a hablar, y después ahí es como que se le va dando forma a ese bebé, como cuando tú dices, Exacto. quiero quedar embarazada y después viene todo el proceso. Y bueno, pasó todo esto, después me fui de viaje, estuve de viaje en Colombia, después me vine a España y De recuerdo, porque no, acuerdo. sí, no se me olvida que en diciembre del 2021 me dijiste, mira, Maru, hay que ser, y ya el libro estaba listo, porque el libro estaba todo listo, revisa, y me dijiste, Maru, o sea, no vayas a dejar por el año 2022 el libro, tienes que dejar, y recuerdo que tú me dijiste, mira, ya está la última versión revisada, así que revísalo y dime si seguimos para publicarlo. Y bueno, eso de verdad, miré, era el 27 de diciembre y dije, no, esto no puede pasar para el año 2022. Tal Así cual, que me tal puse, cual. lo revisé, porque otras cosas que le cuento también de Débora, lo importante son las revisiones. Porque uno empieza a escribir, después ella arma todo, hace la revisión, después te lo envía para hacer la revisión. ¿Por qué? Porque a veces uno está como que todo el tiempo metido en lo mismo, entonces no estás viendo las cosas. Entonces cuando uno deja 2 o 3 días, como tú recomiendas, ahora dejas 2 o 3 días para leer el libro, Claro, como porque hay para que darle. limpiar la cabeza, exactamente. Exacto, entonces es diferente, o sea, de verdad que ya ahí, yo en ese momento pues revisé el libro y le dije a Débora, listo, Débora, ya está el libro, así que luego vamos a la publicación. Y bueno, le envié el libro, así que después me dijo, bueno, ¿qué fecha vas a publicar el libro? Y bueno, yo como seguía viajando. Exacto, porque todo esto, además sí es verdad, o sea, todo el final del proceso
estuviste viajando hasta llegar a tu destino, a tu destino de hoy, digamos. Exacto, porque me acuerdo que me dijiste, bueno, entonces yo en ese momento, cuando hicimos la revisión final que te lo envié, yo estaba en Madrid, pero después de Madrid me cambié a Toledo. Entonces, Exacto. yo después ya dije, no, yo de verdad, una noche dije, no, que me llegue la fecha exacta, universo, envíame la fecha exacta para que yo haga la publicación del libro, porque ya todo estaba listo. Así que el 7 de febrero yo sueño que el Me libro lo acuerdo. tengo que publicar el día 22/2 del 2022. Y yo dije, wow, una fecha mágica, o sea, todos los dos es mágico. Así que me desperté y le dije a Débora, Débora, publicamos el libro el día 22/2 del 2022. Déjeme contarle que el libro en ese momento no tenía portada ni estaba maquetado. O sea, Exacto. ya Débora había hecho su trabajo, pero evidentemente para publicarlo faltaba la maqueta y el título. Y Débora me dijo, Maru, pero ¿cómo que si no tienes el libro maquetado? Ni ¿Cómo la vamos a película, llegar al 7 de febrero? ¿cómo vamos a llegar al día 22? Y yo le dije, Débora, el día 22 no está el libro, déjame ver. Entonces, bueno, ella me recomendó unas personas para hacer la maqueta, para hacer la portada. Así que busqué a la persona para hacer la portada. De verdad que esta señora me encantó la portada que diseñó. Luego la de la maqueta, allí tuvimos algunos problemas con la maqueta. Tal Y cual. ya era, sí, total que ya eso veníamos como el día 17, creo, cuando la señora de la maqueta nos entregó el libro. Y le digo, bueno, Débora, ya está listo todo, se lo envío, lo revisamos y me dice, bueno, pero es que si vamos a hacer la presentación del libro, deberías tener el libro en físico. Exacto. Entonces yo dije, ah, ¿cómo que el libro en físico? Me dice, bueno, sí, pero si hoy lo subimos a Amazon, pues no sé, si no creo que tampoco va a llegar el libro tan rápido. Teníamos una semana como mucho, o sea, era Sí, era muy 17, era poquito. 17 del 17 al 22. Así que por eso le digo, mira, de verdad que Débora, muchísimas gracias por todo eso, porque otra me hubiese dicho, bueno, pon la fecha que es normal y no me estés presionando tanto, porque la tenía súper presionada y me dijo, y yo le dije, Débora, vamos a llegar, y ella, bueno, o sea, si no tienes el El libro. mismo día creo que recibiste el libro, ¿no? El mismo día de Claro, la y entonces, presentación. pero es que todo se dio porque, bueno, entonces después yo estaba en casa de una amiga y yo subimos el libro en Amazon y la hija de mi amiga me escucha hablando y me dice, Maru, pero ahí, o sea, tú tienes Amazon Prime, creo, que te hacen los envíos súper rápido. Entonces yo no lo tenía, ella sí lo tenía, entonces me dijo, no, déjame pedir el libro con mi cuenta y así te va a llegar rápido. Yo le digo, bueno, no sé si funciona igual para los libros, sé que con los pedidos sí. Y fue súper porque, bueno, nosotros teníamos la presentación del libro el día 22 a las 7 de la noche España y el libro llegó el día 22 a las 2 de la tarde. De verdad que Y, fue increíble. sí, y fue una alegría muy grande, pero de verdad que todo esto no hubiese sido posible sin Débora, pues sin ese acompañamiento, sin esa, o sea, porque es como que, bueno, ella dirá, o sea, a ti ya tenemos más de un año en esto y ahora me vas a salir que soñaste y que pusiste una fecha del libro. Pero no, de verdad que gracias, gracias, gracias. Hicimos una presentación muy lindo. Muy Y aparte de bonito, eso, realmente lo pasamos súper bien. Fue mucha gente a la presentación, hay mucha gente. participaron, Sí, exactamente. Bueno, en tu caso estuvieron tus hijos también que están viviendo en diferentes países, los tres, así que bueno, estuvo genial. y que Eh, la presentación había gente de como de 10 países diferentes, había sí, gente, había muchos países, exacto, y dentro del mismo país de distintas ciudades también. sí, sí, Así sí, que estuvo toda fue, mi familia y todas las cosas, no fue algo muy lindo que también exacto. Débora te acompaña en esto, o sea, justamente te acompaña en el proceso de la presentación de tu libro, que bueno, ya después que uno tiene como, yo siempre dije, es como un bebé, que tú lo tienes ahí, lo vas a mostrar al mundo, ya te acompaña, y además de eso también se nos hizo bestseller el libro en Amazon, que también fue Exactamente. otra cosa. Tal cual. Maru, bueno, en tu caso el libro está autopublicado, ¿no? Sí. Pero te preguntaste alguna vez o te cuestionaste el hecho de querer publicar a través de una editorial? Bueno, eso quiero hacer luego. Luego quiero ponerlo en una editorial, a lo mejor pensando en eso. Ok, súper, está en Sí, camino entonces. sí, 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 está en camino porque bueno, y creo que como no, o sea, voy a seguir escribiendo, la idea es eso, ¿no? De seguir publicando. Ok. Y hablando de seguir escribiendo, ¿en qué te encontramos ahora?
Bueno, justamente después que dije, Débora, y ahora vamos a escribir nuevamente. Entonces, hay 2 libros en camino, pero bueno, ya decidimos que avanzara uno, que es el de mi método, que la idea justamente, pues eso ayuda muchísimo a uno en su marca personal, en tu proyecto de lo que tú estés haciendo, porque te da como más reconocimiento que tú digas, bueno, tengo un método y he escrito un libro sobre mi método, porque Exacto. yo he escrito los 3 libros, pero bueno, el primero fue Nuevas Oportunidades, el segundo Carta a los Hijos, este de Invisible a Visible, pero ya este 4º libro del método, que ya comenzamos a escribir, pero esperemos que lo publiquemos este año. Este año 2023 tiene que Este año salir. 2023 está Exactamente. basado en mi método para justamente lo que hago de ayudar a los dueños de pequeños negocios. Exacto, porque en este caso en realidad es un libro que te va a servir como una herramienta de trabajo, ¿no? Claro. El presentarte a través de tu libro es súper importante, tal Sí, cual. y eso es otra cosa que también le recomiendo a todas las personas que, profesionales o no, o sea, que tengan un trabajo al cual tengan un método con lo que están haciendo. A veces volvemos a caer en lo mismo, porque esto del síndrome del impostor, que uno dice, no, pero tú vas a creer qué método tengo yo. Y yo a veces le digo a la gente, pero ¿cómo tú haces esto? Inclusive hacer una tarta. O sea, Tal que la gente cual. dice, no, pero es que yo la hago igual como todo. No, no, pero ¿cuál es tu método para hacerlo? Porque es distinto como tú lo ves, yo no sé, hasta las recetas. O sea, a veces uno de una comida, tú la receta siempre algo le pones, el toque tuyo se lo vas a poner. O sea, tú puedes ver que dice tanto, 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 pero te dice, le voy a poner un poco de esto. Es que además hay un método incluso hasta para hacer la cama. Uno, Sí, paso uno, yo hago de una manera, vos lo haces de otro. Cada uno puede transmitir su método para hacer la cama, para cocinar, para lo que sea. bueno, y ahorita que tú dices de hacer la cama, fíjate tú, Maricondo, cómo se hizo famosa ella Claro, cuando empezamos a hablar, ella empezó a hablar de su método para organizar las cosas. O sea, y todo el mundo siempre hemos organizado todo y nunca pensamos que pudiera alguien tener la idea de crear un método para eso. Y todo, como tú claro, dices, hay un método. exactamente, porque el tema es que generalmente lo hacemos de manera automática. Sí. Tenemos un paso uno, uno, dos, uno, tres, pero lo hacemos de manera automática y ni siquiera nos damos cuenta o no nos paramos justamente a tomar conciencia de ese método, ¿no? Y hay muchos escritores que realmente la toman escribiendo el libro. Exacto, Porque porque a veces decimos eso, pero imagínate, ese es mi estilo de hacer las cosas y cómo yo voy a ayudar a la gente con eso. Yo he descubierto cosas viendo un video o algo que digo, wow, yo no había pensado que esto me facilita lo que yo estoy haciendo. exactamente. Entonces, justamente sí, puedes hacerlo porque tú tienes ya un método probado porque lo haces todos los días. Porque hace que hay cosas que Claro, como nosotros no lo hacemos todos los días, pero las cosas las haces todos los días de una manera que te ha funcionado, porque la vas como que mejorando en el tiempo. O sea, tú dices, mira, exacto. hoy le pongo esto, hoy le doblo esto, o sea, hay de verdad para todo. Entonces yo recomiendo también que la gente escriba, o sea, escriba su método de trabajo con el cual puede llegar a más personas, ¿verdad? Porque también es eso. A lo mejor yo ahora ayudo a tantas personas, pero yo con mi libro, con mi método, y además que eso pues va a quedar para la posteridad. Exacto, queda para siempre. Ahora, volviendo a de invisible a visible, más allá de lo que trabajábamos juntas, ¿cómo te organizabas vos para escribir? Bueno, eso sí, ahí sí me organizaba y además que lo que recomendaciones que cuando yo designaba un día para escribir. ¿Por qué? Porque si uno no se enfoca, o sea, porque no es fácil pues que te lleguen todas las ideas. Entonces, cuando uno se inspira, yo por lo menos, a mí me funcionó así. Yo sabía que yo tenía la reunión contigo los días jueves, entonces ya yo escribí el día miércoles o el jueves a la mañana, porque siempre nos reuníamos a la tarde. Entonces, a mí eso, ya mi cerebro sabía que yo iba a escribir y además que cuando te inspiras, es como que te sale más todo. Yo sé que hay gente que tienen otro método que dice, no, yo voy y me acuerdo, entonces hago una nota de voz y así ya yo sé que es una idea. A mí no me funciona así. O sea, a mí me funciona que yo tenía pautado los días miércoles o los días jueves a la mañana de sentarme a escribir lo que tuviera que escribir. Si se me ocurría alguna cosa, yo lo que hacía era anotar y ya yo sabía que desarrollaba esa idea luego, ¿no? Claro, Pero así lo fui haciendo. Porque además es genial. eso, es el acompañamiento y además eso, como nos reuníamos semanalmente, ese compromiso, ya uno sabe que, pues, no me voy a sentar a decirte, no, Débora, no escribí nada. Te lo puedo decir una vez, pero realmente no se trata ni que tú pierdas tu tiempo ni que yo pierda mi tiempo, porque Tal el cual. éxito tuyo es tener más casos de éxito de gente que haya escrito libros. Exactamente, pero si ustedes no escriben, yo no puedo realmente hacer nada.
pero me Claro, encanta ese orden que te estableciste de decir, bueno, el día tal me siento a escribir. Y ya entre el orden que habíamos establecido, teniendo el esquema y todo eso te facilita la tarea desde ya. sí, la facilita y también lo que tú nos ayudas en el esquema, pues, porque hacemos el mapa mental, que yo amo los mapas mentales porque me ayudan mucho. Entonces, al hacer tú el mapa mental y sabes de qué vas a hablar, o sea, qué es lo que tú vas a desarrollar, porque sé que hay Exacto. otras técnicas, hay gente que dice, no, el fin de semana para escribir un libro, yo no sé cómo lo hacen, porque realmente te tiene que llegar mucha inspiración para tú escribir. Tal No es que cual. tú te vas a sentar y vas a decir, ay, me siento aquí a escribir un libro, 8 horas voy a estar aquí sentada y tengo que escribir el libro. Y menos si empiezas a presionar tu mente. O sea, No, 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 es y sin peor ningún porque te esquema. bloqueas. Y sin ningún esquema. Por eso es que es el acompañamiento. En el caso del acompañamiento contigo, es el esquema, ajá, de qué. Y también que tú dejas, o sea, que tampoco le impones nada a uno, o sea, sino, ajá, de qué quieres hablar, de qué vamos a hacer, qué título vas a poner. Entonces, es más fácil uno desarrollar, porque cuando yo te digo que me sentaba los miércoles o los jueves a escribir, pero basado en algo que yo, bueno, hoy voy a escribir de Invisible a propósito, por decirte que es uno de los capítulos del libro, o La mujer invisible o El empleado invisible. Entonces ya yo sé de qué voy a hablar, tengo un esquema para hacerlo. Exactamente. Sí, a mí no me importa mucho el orden con el que escriban, pero sí que escriban sobre lo que realmente les surge y que disfruten de la escritura, porque de Eso eso es lo se más trata. importante, de eso se Exacto, trata. de De verdad que disfrutar lo que del uno proceso. haga lo disfrute, que cuando uno diga, wow, que a veces yo me acuerdo que yo me sentaba a escribir y aquello fluía, que no podía parar de todas las cosas. Uno de los temas, por lo menos del libro, fíjate que lo dejamos, yo lo dejé para escribir, que fue Mujer Invisible. O sea, porque era un tema que yo decía, es que hay tantas cosas de hablar de la mujer invisible, y fue el último tema que desarrollé y es el tema que está más largo en el libro. Es que yo no podía parar de hablar, a lo mejor me sentí identificada por el tema de ser mujer, Eso te pero iba a preguntar justamente, ¿con cuántos de los temas que desarrollaste en el libro te sentiste identificada y en algún momento quizás te detuvieron en la escritura, ¿no? el de Mujer Invisible y el de Madre Invisible también. O sea, eso fueron los dos temas que de verdad, porque lo demás ya era, o sea, esto del empleado invisible, que a veces pues eres empleado, o de la persona que es invisible a propósito, pero el de la mujer invisible, o sea, cuando lean el libro se van a dar cuenta que es Exacto. bastante largo, y el de la madre invisible también. Tengo 2 hijos y a veces uno dice, justamente porque bueno, tenías que trabajar, en ese momento yo trabajaba para otra persona y bueno, tenía un cargo que era bastante alto y no tenía mucho tiempo para eso, y entonces ponerte a escribir sobre eso de madre invisible, que decir, bueno, pues fue invisible, pero a lo mejor habían otras cosas que me obligaron a ser invisible porque tenía que trabajar, porque tenía que hacer cosas, y eso me ayudó mucho allí también a drenar. Claro, porque en ese caso la escritura se te tornó ya curativa. Eso, exactamente. Hay temas que de verdad que tú dices, wow, aquí puedo hacer más porque te sientes más identificada, más todo para hablar de eso, Y pero porque salen muchísimas veces. de adentro. Sí, y fíjate que la vez pasada que hice también tuvimos una reunión y estuvimos analizando el libro, y había una persona que estaba allí y me dice, wow, o sea, con el capítulo este de Invisible a propósito, y ella me contaba, de verdad que esto fue lo que más me llamó la atención, porque yo decidí hacerme invisible a propósito porque tenía muchos conflictos a nivel Claro. familiar, me dijo. Entonces, a nivel familiar, como que pues toda la carga caía en mí y todo el tiempo yo tenía que resolver las cosas hasta que decidí hacerme invisible. Pero nunca lo había visto, o sea, lo entendí y dice, y ahora puedo decir que yo me hice invisible a propósito con la situación que yo estaba viviendo. Claro, claro, claro. Sí, de hecho me hiciste acordar a mí también. De hace muchos años, que de alguna manera yo en vez de recibirme, por ejemplo, de abogada, seguía trabajando como secretaria porque me mantenía en esa invisibilidad detrás del abogado, ¿no? Y uno no se da cuenta, en el momento uno dice, no, si a mí me encanta hacer esto, claro, pero algo está pasando y no nos damos cuenta. Exacto, sí, sobre todo a veces es eso, es por la zona de confort, o sea, porque tu autoestima, pues,
a veces no te lo crees tú misma que seas tan Tal buena cual. en eso y tú dices, no, yo no salgo. Y a veces hay personas que se aprovechan de ti, que se llevan todos los méritos y resulta que la que estás haciendo el trabajo eres tú. Sí, o Entonces, incluso el hecho de estar expuesto también te trae no solamente cosas bonitas, sino también críticas. Y uno tiene que estar preparado para recibir de los dos, ¿no? Exacto, exacto. tal Sí, sí, cual. pero es todo un trabajo interno, además que este libro es un libro de trabajo porque tiene muchos ejercicios que tú vas ahí pues, haciendo mientras que estás leyendo, y cuando termines de leer el libro, pues ya debes tener por lo menos la claridad de en qué áreas está siendo invisible y cómo lo puedes mejorar, porque realmente es que nosotros, como dije en principio, o sea, que se mantenga ese equilibrio, no pensando Exacto. que tenemos que ser 10 en todo, pero sí por lo menos, no sé, 10 en uno, después baja a 1 y después a 2 y después a 9, sino que por lo menos el equilibrio se mantenga. Tal cual. El libro lo tenemos en físico y lo tenemos en digital en Amazon. Sí. Después vamos a poner, por supuesto, el link para que lo encuentren. Y te quiero preguntar, Maru, ¿qué le dirías a alguien que tiene la idea de escribir, que está pensando, pero no se termina de animar? Bueno, le diría que tiene que buscar ayuda. O sea, primero, o sea, ya sea, la idea es que te contraten a ti porque te recomiendo al 100%, pero hay que buscar ayuda en el sentido de que a veces uno solo, yo por lo menos, yo digo eso, uno siempre necesita buscarse a alguien que sea especializado en el área que uno quiere hacerlo, ¿no? Para hacerlo bien, porque como te digo, yo sé que hay gente, yo he visto libros que han subido en Amazon que tiene horrores ortográficos, no errores, sino horrores. Entonces, porque no vale la pena que yo diga, ay, tengo un libro publicado en Amazon y resulta ser que el libro pues, no está bien hecho. La idea es que se hagan bien las cosas. Claro, porque el libro te está representando. O sea, quien está Exactamente. leyendo tu libro está leyendo en realidad a Maru El libro, Torres, ¿no? exacto, el libro es tu imagen. Entonces, primero que nada es eso, buscar ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque solo, o sea, en mi caso, yo, o sea, sola es más difícil. O sea, no es que no lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero es más difícil. El hecho, como te digo, fíjate tú, mi compromiso, ya yo decía, tengo las reuniones contigo los jueves. Voy a escribir, ¿por qué? Porque ahí existe un compromiso, pues, de eso. Si no lo hubiese venido postergando, postergando y postergando. Entonces, si Exacto, eres de las personas, de los que nos están escuchando, que dice, hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, y le falta escribir el libro, bueno, que lo háganlo, escriba, exacto. háganlo porque además es de terapia. Mira, tú puedes escribir de lo que sea, puedes escribir de algo que te sucedió, que lo superaste, entonces cuentas tu historia, porque lo importante es que con lo que nosotros vamos a escribir vamos a ayudar a otra persona. Siempre pensemos eso. O sea, no es que nos vamos a hacer ricos y famosos por escribir el libro, puede ser que sí, y después termines una película en Netflix, pero... Puede, uno nunca sabe si va a ser el próximo Harry Potter, ¿no? Claro, pero piensa en eso, piensa uno en que vas a hacer la terapia, porque si vas a escribir de algo que te sucedió, eso te va a servir de terapia, de escribir, de contar tu situación. Vas a poder ayudar a otra persona que a lo mejor pues esté pasando por lo mismo y dice, mira, esta persona no se superó un cáncer, pues está contando, y ahí contarás toda tu historia de cómo lo superaste, las veces que te sentiste mal, pero al final lo superaste. Y Exacto, si una persona está atravesando en este momento porque tiene un cáncer y ve tu libro, va a decir, wow, déjame leerlo porque esto me va a ayudar a mí. exacto, Igual a los que quieren escribir su método de su procedimiento, también vas a poder llegar a más personas con tu libro que lo que tú llegas ahorita. exacto. Entonces puedes escribir de verdad de lo que sea, y además que como terapia, si mira, si vas a escribir sobre tu vida, te va a ayudar a sanar. Si vas a escribir sobre alguna cosa que superaste, te ayuda a sanar. Si vas a escribir sobre tu método, mientras lo escribes, vas mejorándolo. Entonces, Exactamente, realmente tal tiene cual. muchas cosas buenas escribir. Tal cual, tal cual. Y además vas mejorando, como decías recién, tu escritura y vas encontrando tu propio estilo. Más allá de que escribas de lo que escribas, vas teniendo cada vez más firme tu propio estilo. Ah, y otra cosa de que uno mejora también, ahora que me acuerdo, es el tema de tu lenguaje o de tu vocabulario. Total, Porque eso claro. es de verdad un antes y un después. Por lo menos trabajar contigo fue un antes y un después. Porque hay muchas cosas que descubre, tu vocabulario se pone amplio. Porque cuando uno está escribiendo es, bueno, para no repetir las cosas, entonces vas, buscas
¿Cómo buscando lo puedo sinónimos. sustituir? Exactamente, sinónimos. ¿Cómo sustituyo esta palabra por la otra? ¿Qué quiere decir que lo analiza? Y poner la coma, el punto, o sea, porque una coma de repente dice una cosa diferente si la pones en un sitio Total. diferente. O sea, todas esas cosas también es un gran aprendizaje, que no solamente ya escribes el libro, sino para tú escribir las cartas, para escribir un mensaje, aunque sea por WhatsApp, Para lo ya que hoy en sea. día lo escribes distinto. Exactamente, exactamente. Yo he visto esa evolución en Maru y me encanta. Y la sigo viendo cada vez que revisamos algún texto, es otra No, Maru. y ahora que escribimos para la revista, porque Débora tiene la revista, entonces mensualmente escribimos un artículo para la revista y de verdad, la vez pasada que tú me decías, wow, de verdad, cómo cambió, o sea, la manera como escribe, y es verdad, pues, y esa es otra de las ventajas de escribir el libro, de hacerlo contigo, de verdad es una maravilla. Totalmente. Bueno, yo súper agradecida. Y para cerrar, Maru, te voy a pedir una frase. Una frase, déjame que la voy a leer porque justo hoy escribí, conseguí una frase que me pareció muy genial, ya te voy a decir. Ok. La anoté en mi teléfono porque no le quise tomar la Mientras vos foto. buscas la frase, voy a aclarar el tema de la revista. Que tenemos una comunidad que se llama Crediendo, en la cual, bueno, uno hace ejercicios de escritura más sencillos. No se trata de escribir libros, pero sí de compartir el amor por la escritura. Y dentro de esa comunidad, además hacemos encuentros y tenemos una revista digital que todos los meses publico con lo que escriben los miembros de la comunidad. A eso se estaba refiriendo Maru, así que bueno, también invitamos a quienes quieran participar de la comunidad con muchísimo placer. Sí, eso también está genial, los encuentros semanales y también escribir los artículos mensualmente en la revista. Bueno, Exacto. la frase dice así, fíjate, la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es como nos comportamos mientras esperamos. Me encantó, sabes que la leí hace poco y súper, gracias, me encanta. No, a mí también me encantó porque dije, wow, cuánta verdad. Cuánta verdad en eso, exactamente. Bueno, Maru, vamos a poner los links para a dónde te pueden encontrar. Quien tenga un pequeño negocio y necesite toda esa guía, por supuesto, Maru va con muchísimo gusto, va a conversar y vamos a poner el enlace al libro. Y bueno, y haremos otra conversación más adelante cuando tengamos Cartas a los Hijos ya publicado, que es el que está saliendo ahora y después, por supuesto, el método. Por supuesto, así es. Seguimos Exacto. avanzando. No, de verdad que gracias y bueno, te recomiendo al 100% de verdad, o sea, escribir contigo es totalmente diferente, pues, y se puede lograr, o sea, que la gente entienda que de verdad que se puede escribir un libro. Muchísimas gracias, Maru. Te mando un besote y bueno, nos Gracias, seguimos viendo. gracias Débora, gracias por la Gracias, invitación. gracias. Chao, chao.